Muy buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La hotelería se recupera en el país. Aunque el año pasado se redujo levemente la ocupación, para este año las proyecciones son positivas. En segundos, la entrevista con el doctor José Andrés Duarte, presidente de Cotelco, quien además habla de inversiones para este año, de impuestos y de la informalidad en este sector. Ganancias históricas en el emisor. El Banco de la República reveló hoy el monto sin precedentes de utilidades al cierre del año pasado. En minutos, Víctor Grosso nos cuenta las cifras y también de la llegada de 2 nuevos codirectores a esta institución. Y el desempleo bajó en enero. El DANE reveló que al cierre del mes pasado había poco más de 3 millones de personas que buscaban empleo, pero se crearon más de 800.000 nuevos puestos de trabajo. Una experta de BBVA Research nos explica lo bueno y lo malo de este reporte. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del sector de la hotelería que en Colombia ha pasado momentos difíciles, pero ya está saliendo al otro lado. De hecho, para este año las proyecciones son bastante favorables. En la vitrina turística de Anato, mi compañera Luisa Polo entrevistó al presidente de Cotelco, el doctor José Andrés Duarte. Este es el diálogo. Buenas noches, y en este último día, hoy que finalizó la vitrina turística de Anato, me acompaña José Andrés Duarte, presidente de Cotelco, el gremio que tiene toda la hotelería en nuestro país. Bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, doctor Duarte. Muchas gracias, Luisa, por la invitación. Un placer estar acá con ustedes. Bueno, doctor Duarte, hablemos de cómo está el tema del alojamiento en nuestro país, cómo ha estado ese comportamiento y las proyecciones que tienen para este año. Bueno, en términos generales, compartirles, según las cifras del DANE, hemos reducido en cerca de 1,5 puntos porcentuales el promedio de la ocupación. En la encuesta mensual de alojamiento del DANE se publica un resultado para el 2024 de un promedio de un 50% de alojamiento en el sector en Colombia. En las regiones podemos ver comportamientos disímiles, algunas regiones con unos mejores promedios y otras con unos promedios evidentemente más bajos, algunos cercanos al 32, otros que están arriba más bien punteando cercanos al 67, 64. Promedio nacional 50%. Ese es digamos un poco la mirada general en términos de ocupación, que entonces se conecta con el comportamiento de empleo. El empleo empieza a disminuir por razón de la disminución de la ocupación. Evidentemente este es un sector que en la medida en que mejor ocupación tiene, pues vas a requerir más personal para poder atender esas habitaciones y los servicios complementarios que ello conlleva. Segundo, también ligado a ello, los ingresos reales. Hay una disminución en los ingresos reales por cuanto a la disminución ha venido bajando. Si miramos el PIB de alojamiento y servicios de comida, también vemos una contracción, una disminución en cerca de menos 3,7, menos 3,6 puntos porcentuales, mientras que la economía tenía un crecimiento o registró un crecimiento positivo de cerca de 1,7. Ese crecimiento general en la economía positivo no se está traduciendo al alojamiento y servicios de comida. Esa es la mirada del año pasado. Este año tenemos unas proyecciones, digamos a la fecha, que plantean un comportamiento de crecimiento, de recuperación de la ocupación por cuenta de un mejor comportamiento de la economía. Creemos que con el crecimiento de la economía proyectada en cerca de 2,5, 2,7, que pudiese llegar a cerrar este año, que es un comportamiento favorable y también de crecimiento versus el 2024, se estimularía el crecimiento en la ocupación. ¿Por qué? Porque en el turismo tenemos principalmente 2 grandes segmentos. Uno, un segmento vacacional, contraído el año pasado por una, si se quiere, carga tributaria de ese 19% que venimos jalonando desde el 1 de enero del 2023. Pero también hay un, digamos, componente importante del turismo que también se desarrolla en nuestro país, que es un turismo de negocios. Ese está ligado a la actividad económica. En la medida en que crezca mejor la economía, este componente de negocios puede desempeñarse mejor y puede jalonar un poco hacia arriba el promedio de ocupación. Estamos todavía lejos de los promedios que teníamos en el 2022, pero por supuesto seguimos trabajando con todas las entidades territoriales, con el gobierno nacional, con todos los empresarios del sector para tratar de estimular
evidentemente un mejor desempeño. Esas son, digamos, un poco la mirada previa y la mirada de proyección. Usted nombra eso del IVA del 19%, doctor. ¿Esto influye en que la gente no vaya tanto a los hoteles, no se aloje? Entonces, lo primero, además de ser un gremio que representa la hotelería, nosotros representamos todos los tipos de alojamiento turístico en el país. No solamente cuando intervenimos a favor del sector, intervenimos a favor de todos los prestadores que están en el RNT, sino que además dentro de la asociación nosotros tenemos afiliados alojamientos rurales, por ejemplo, fincas en la ruralidad, tenemos apartahoteles, tenemos albergues, refugios, glampings, tenemos apartahoteles, ya también lo mencionaba ahora, pero tenemos los centros vacacionales de las cajas de compensación que tienen hotel, ahí hay una mirada de turismo social importante, tenemos también apartamentos turísticos, casas turísticas que hacen parte de la asociación cumpliendo con requisitos de formalidad. Sí. Entonces, mientras cumplan los requisitos de formalidad, ahí estamos trabajando evidentemente con ellos de la mano y trabajaremos con todos los que hagan parte del RNT que cumplan con los requisitos que nosotros consideramos son importantes en este desarrollo. Entonces, tenemos la mirada de todos, entendemos el territorio y cuando el DANE también hace sus encuestas, entiende lo que está ocurriendo de manera agregada con todos los prestadores de servicios de alojamiento turístico. Ese IVA no solamente impacta al hotel, ese IVA impacta también al alojamiento rural, impacta al glamping, impacta a la finca turística, está impactando a la cadena de valor, como lo hemos, digamos, manifestado en distintas, porque tenemos una mesa de trabajo, evidentemente, digamos, ya establecida hace un buen tiempo, para visibilizar los efectos que tiene en la disminución de la capacidad de consumo del hogar colombiano y muchas veces cuando se puede viajar de pronto en la alternativa de la informalidad, porque esa informalidad no recauda el IVA del 19%. Entonces estamos en un crecimiento muy rápido del alojamiento turístico y no necesariamente como quisiéramos con condiciones de legalidad, de tributación, de confianza en la operación. Entonces, claro, ello también, no solamente este IVA del 19%, sino que también impacta el nivel de informalidad creciendo a unas tasas muy rápidas que por supuesto nos preocupan y hemos hecho los llamados evidentemente al gobierno, sobre todo por el impacto en la comunidad, por el impacto en el empleo, por la receptividad que pueda tener luego el desarrollo turístico en las comunidades. Luego, las personas que viven en unos entornos sanos de convivencia entre residentes, cuando se enfrentan a personas que no conocen y que les cambian todos los fines de semana, pues comienza la discusión de no, pero yo no quiero el turismo porque aquí tenemos unas reglas de juego de propiedad horizontal o tenemos unas reglas de juego dentro de este conjunto residencial que impide evidentemente ese desarrollo armónico con la comunidad. Nos preocupa sobre todo de fondo, que además la comunidad nos lo está manifestando, las posibilidades de crecimiento del sector a futuro. Le ha pasado ya a muchos países del mundo y por eso han entrado procesos de reglamentación sobre el tema. Doctor, ahora hablemos en contraste de qué se proyectan inversiones para este año. Van a haber nuevos hoteles, nuevas habitaciones, experiencias. Luisa, en eso, digamos, es importante. Nosotros como asociación tenemos muchos escenarios, fomentamos escenarios para tratar de estimular la inversión en nuestro país. Evidentemente la queremos atraer con formalidad, que llegue a complementar la oferta con calidad, con innovación, eso es importante. Y tenemos ya distintos, digamos, eventos realizados en el país, en las principales ciudades, tratando de estimular el apetito de inversión. Habiendo dicho esto, también es importante reconocer que hemos visto que buena parte de los proyectos que incluso este año se empiezan a aperturar, se empiezan a disponer en términos de habitaciones nuevas, en varias ciudades de nuestro país, pues vienen de procesos que más rápidamente crecían antes de pandemia. Es decir, la tasa de crecimiento de la inversión antes de pandemia era más alta. Esa tasa de crecimiento, digamos, antes de pandemia llevaba a que algunos establecimientos que estaban a punto de empezar a construir tuviesen que haber suspendido por culpa de la pandemia. Ahora vamos a ver buena parte, y el año pasado también, en el segundo semestre vimos algo de ello también, de nuevas aperturas de proyectos que venían en este proceso de pandemia. Nuestro reto es seguir estimulando una inversión nueva que jalone oportunidades de empleo, que jalone calidad, que jalone innovación y llevar inversión también a territorios que sabemos nosotros son oportunidades en el mercado turístico para perfiles de viajeros nacionales o internacionales que buscan también experiencias que están en otros destinos distintos al circuito turístico tradicional. En eso estamos también acompañando, trabajando. Esperemos que obviamente en este marco podamos encontrar otras señales, otros incentivos que por supuesto den confianza y seguridad a la hora de pensar en un proyecto de una inversión. Y voy a quizás cerrar con esto, Luisa. Es muy importante entender que en este sector
las inversiones se hacen de largo plazo y a futuro. Vamos, Sí. Tú no puedes mover el hotel hacia luego otro municipio porque tuvo un comportamiento X o Y, no, tú construyes un hotel o una finca que la dispones para el alojamiento turístico y le inviertes unas adecuaciones importantes con áreas complementarias, con calidad, con un servicio espectacular. Tú lo haces es para quedarte en el territorio de por vida. O sea, ahí hay una inversión que está pensando en unas condiciones de muy largo plazo, mientras que en la informalidad, pues estamos viendo son vehículos de inversión de muchos lugares del mundo, incluso también, que no necesariamente están pensando en una inversión de largo plazo. Es ver cómo le ganas una rentabilidad a un alquiler y luego sacas tu recurso o lo vendes y lo mueves y ahí sí, digamos, tienes la movilidad de llevarte ese dinero para cualquier mercado, mientras que en este caso no. En este caso quiero profundizar mucho también en ese rol que tiene el alojamiento turístico formal en general en el país, porque entre otras el turismo es posible gracias al alojamiento turístico. El turismo solamente puede ser definido como turismo siempre y cuando haya pernoctación. Y la pernoctación la deben garantizar los establecimientos de alojamiento turístico. Tú debes tener unas plazas turísticas dispuestas para que en cualquier momento el turista pueda llegar a ese territorio. Y no unas plazas turísticas que se habilitan o se disponen en ciertos momentos del año. O por ejemplo, no, en la temporada vacacional no, porque en la temporada vacacional hay un uso distinto. Yo creo que ahí hay una conversación importante de poner de presente el rol que tiene el alojamiento turístico para el desarrollo que queremos todos se propicie gracias al turismo. Entonces, pues bueno, digamos, ahí hay parte de algunos elementos también de nuestra conversación y en donde buena parte de esta hotelería es una hotelería pequeña, es una hotelería pequeña, familiar. El 90% de la hotelería de nuestro país es familiar y pequeña. Y son ellos los que principalmente nos manifiestan estos retos frente a la informalidad también, frente al IVA. Es decir, aquí estamos hablando por la característica de la hotelería colombiana. Bueno, doctor Duarte, muchísimas gracias por acompañarnos en Signo Pesos, por ampliarnos todo este panorama y sobre todo por también visibilizar lo importante que es el sector de la hotelería para nuestro país, de alojamiento. Muchas gracias, Luisa, muchas gracias por la invitación y bueno, feliz de estar acá compartiendo con ustedes en Signo Pesos. Muchas gracias. Gracias a Luisa y al doctor Duarte. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos espere cuáles son los países en donde las remesas pesan mucho más para su economía. Ya nos vemos. Gracias por continuar en Signo Pesos y a esta hora llega don Víctor Grosso, que hoy nos trae noticias claves, por cierto, del Banco de la República. Don Víctor. Don Henry, buenas noches para nuestros televidentes. Sí, una de las instituciones con mayor prestigio en el país y más importantes porque se encarga del manejo de la política monetaria de nuestro país, de mantener el valor adecuado de la moneda para que no se nos suban los precios, lo que llaman la inflación. Entonces es muy relevante para el día a día de todos los colombianos y hoy don Henry fue protagonista de varias noticias, entre otras está arrancando una nueva era del Banco de la República porque llegan dos nuevos codirectores nombrados recientemente por el presidente Gustavo Petro. Hoy se estrenaron, ya le voy a comentar sobre eso, porque también recuerde que por estos días estamos conociendo los balances de todo durante 2024, que las empresas se ganaron tanta plata, que la economía creció tanto, en fin, y el Banco de la República también presenta su balance. Durante el 2024 tuvo ganancias históricas el Banco de la República por un poquito más de 10 billones de pesos. Aquí hay que hacer un paréntesis porque por eso arranqué diciendo que la principal tarea del Banco de la República era proteger el valor de nuestra moneda, no es generar dividendos ni utilidades. Si, digamos, en el camino por la administración de sus reservas internacionales gana plata, pues muy bien, pero esa no es la principal tarea del Banco de la República. De todas formas, es un resultado muy positivo porque nunca antes había registrado esta utilidad el Banco de la República. ¿Y esta plata, don Víctor, qué la hacen? ¿Le dan una parte al gobierno nacional? Casi todo, y ahí es donde viene una buena noticia para Hacienda, para el Ministerio de Hacienda y mire, le voy a compartir esta segunda gráfica, y para el gobierno del presidente Gustavo Petro, porque el Banco de la República apropia unos recursos de lo que se gana, poquiticos, para unas reservas técnicas y también para administrar unos temas culturales que están en cabeza del Banco de la República, museos y ese tipo de cosas, y la gran mayoría de esos recursos se los transfiere el Banco de la República al gobierno nacional, le va a transferir 10,5
6,03 billones de pesos que caen muy bien en estos momentos de apretón fiscal. Muy bien, me decía usted también entonces de la nueva Junta Directiva. Sí, señor, se estrenan los dos nuevos integrantes de la Junta Directiva. Mire, los que están allá más cerquita a usted en esta foto fueron las dos personas que se estrenaron hoy en la Junta Directiva. Él se llama César Giraldo, ella se llama Laura Moisam y van a integrar esta Junta Directiva conformada por 7 miembros. Ellos son los que toman las decisiones cada mes, por ejemplo, sobre subir o mantener estables las tasas de interés o bajar las tasas de interés. ¿Qué es interesante aquí, don Henry? Que es muy posible que el gobierno logre a partir de este momento configurar ciertas mayorías dentro de la Junta Directiva. Claro. ¿Por qué? Porque además de ellos dos que llegan hoy a la Junta Directiva, también está el señor ministro de Hacienda, que está aquí en la mitad de la foto, de pie, y pues es del gobierno nacional. Y arrancando por allá el gobierno del presidente Gustavo Petro, cuando estaba el doctor José Antonio Campo como ministro de Hacienda, la doctora Olga Lucía Acosta, que es la que está más cerquita a mi lado en esta fotografía, también había sido designada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Así que de los 7 integrantes de la Junta, 4 tienen alguna afinidad con el actual gobierno y es decir, pueden conformar mayorías, por ejemplo, para reducir las tasas de interés a una velocidad más rápida frente a lo que se venía presentando con la anterior Junta. Entonces pueden hacer ese tipo de mayorías. Por ejemplo, ANIF está pidiendo a los nuevos integrantes y a toda la Junta que ojalá mantengan la independencia que ha sido históricamente positiva para el manejo de la política monetaria, independencia del gobierno nacional y que ojalá las decisiones sigan siendo del Banco de la República, digamos, teniendo elementos técnicos como prioridad. Bueno, veremos qué pasa entonces, don Víctor, a partir de la próxima Junta Directiva. Yo le tengo, mientras tanto, don Víctor, noticias de otro tema también muy importante para los colombianos, y es que el desempleo en enero se redujo más de 1 punto frente a enero del año pasado. Según el DANE, don Víctor, se crearon en el último año más de 800.000 nuevos puestos de trabajo y la informalidad aumentó levemente. La doctora María Claudia Llanes, ella es economista del BBVA Research, nos cuenta lo positivo y lo preocupante de este informe del DANE. La tasa de desempleo nacional de enero de 2025 fue 11,6, menor en 1 punto a la de enero de 2024. Comparando la tasa de desempleo ajustada por estacionalidad, se observa que en los últimos 3 meses esta se ha ubicado en niveles bajos, en promedio en esos 3 meses en 9,5% frente al promedio de 10,2% en 2024. Lo que ha jalonado la tasa de desempleo a la baja en los últimos meses ha sido el buen crecimiento del empleo. Es de mencionar también que este impulso del empleo de los últimos meses ha provenido en buena medida de empleo informal. En adelante se debe monitorear si los altos niveles de empleo observados en estos últimos meses se van a mantener. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. Los siguientes países son los que tienen una mayor dependencia de las remesas que ingresan desde otros países. Esto medido como porcentaje del Producto Interno Bruto. En primer lugar, Tayikistán. Las remesas allí pesan un 45% de su Producto Interno Bruto. Tonga pesa allí 38%, Nicaragua, donde las remesas pesan 27% del PIB, Líbano 26%, Samoa 25%. Como referencia, en Colombia ingresaron el año pasado unos 12.000 millones de dólares en remesas, pero eso solo equivale a un 3% de nuestro Producto Interno Bruto. Y así terminamos por hoy. Los esperamos ya el próximo lunes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz fin de semana.